jamás. Llevo muchísimos años en el Partido Socialista y jamás he cometido ningún hecho delictivo y mucho menos de corrupción, ¿no? Juan Bernardo Fuentes Curbelo es conocido como Tito Berni y también por ser uno de los cabecillas del caso Mediador, que ha saltado por los aires y que ha salpicado al Partido Socialista de lleno. Tiene la conciencia tranquila y no se considera un político corrupto. Así se lo ha repetido en varias ocasiones a nuestro compañero Alejandro Entrambas-Aguas en la entrevista que ha conseguido en exclusiva para este diario. Soy Belén Montes y hoy en El Debate, así se gestó la charla en exclusiva de Tito Berni con El Debate. Hoy en El Debate, el podcast diario de El Debate. El pasado 14 de febrero fue cuando por primera vez se empezó a hablar sobre el caso Mediador. Un juzgado de Tenerife llevaba más de un año investigando el caso en el que se han visto implicados empresarios, miembros del PSOE y hasta un exgeneral de la Guardia Civil. Cohecho, malversación, prevaricación, organización criminal, muchos son los delitos que se le imputan a los numerosos cabecillas y a los que cada día van saliendo a la luz. Alejandro Entrambas-Aguas es periodista de investigación en El Debate. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Belén. Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como Tito Berni, vive en un pueblo muy pequeño de Fuerteventura. ¿Cómo diste con él, Alejandro? Bueno, la verdad es que fue una labor bastante complicada de investigación, porque como consecuencia del tremendo impacto mediático que ha tenido la publicación de este escándalo de corrupción que afecta al PSOE, Tito Berni lo que ha hecho ha sido abandonar su casa, porque iba a ser la localización en la que le iba a buscar todo el mundo, periodistas incluidos. Y lo que ha hecho ha sido recluirse en una finca perdida en medio de un pueblo relativamente próximo a una de las ciudades principales de Fuerteventura y allí está recluido, prácticamente no sale de la finca. Nosotros lo hemos localizado esta mañana y después de convencerle durante un rato para que nos concediera la entrevista, bueno, pues se ha puesto delante de las cámaras del Debate y nos ha contado pues bastantes cosas sobre la intrahistoria de lo que ya todos conocemos como el caso Tito Berni. Se mostró colaborativo. Dices que al principio no quería participar, pero ¿cómo es que al final acabó accediendo a ponerse delante de una cámara y responder a tus preguntas, a las preguntas de un periodista que está buscando esa información en torno al caso del Tito Berni o al caso Mediador? Él lo que alegaba desde el primer momento para evitar conceder la entrevista es que toda esta situación le estaba provocando complicaciones muy serias de salud. Él continuamente apelaba a que es una persona diabética, que ha sufrido varios ictus, incluso también varios infartos y bueno, cuando le insistíamos en que queríamos que nos concediera una entrevista, él ponía encima de la mesa el tema de que estaba muy nervioso y que temía que le diera algún tipo de ataque y se tuviera que ir al hospital. Entonces, bueno, lo que hicimos fue tranquilizarle, tratar de que se sintiera cómodo y apelar un poco a otro argumento que él mismo nos dio, que es que no tenía nada que ocultar. Entonces, bueno, pues convenciéndole, al final aceptó. Al final acepta, te concede la entrevista a este diario en exclusiva, a El Debate, y empezáis a hablar sobre todo este caso que salió a la luz hace ya un mes prácticamente, bueno, medio mes prácticamente, y del que, bueno, es uno de los cabecillas. Él te habla de su relación con el resto de los del caso Mediador, de su sobrino Taiset o del ex general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas. Sí, en concreto, por mencionar a este último personaje al que hace referencia, Belén, él asegura que nunca jamás ha tenido trato con él, que está implicado, según la policía, en el caso Mediador. Al mismo tiempo reconoce que sí que conoció a Antonio Navarro, el conocido como Mediador. Asegura que, bueno, que se lo presentaron durante la etapa en la que él tenía un cargo dentro del gobierno autonómico de Canarias y me explica cómo rompen la relación que ambos mantenían a mediados del año 2021. Es decir, que ellos ya llevaban casi 2 años sin tener ningún tipo de relación. Lo primero que hace Tito Berni cuando arrancamos la entrevista es negar taxativamente los delitos por los que le acusa la policía. Es decir, él
se considera completamente inocente de los delitos de cohecho, organización criminal, extorsión y otros múltiples delitos que un juez le está atribuyendo, a pesar de que en estos momentos se encuentre bajo libertad provisional. Y otro de los puntos llamativos en los que ha querido hacer un hincapié especial ha sido lo relativo al apoyo o no apoyo que está teniendo por parte de sus compañeros del Partido Socialista, y nos ha dicho algo que nos ha sorprendido bastante, y es que a pesar de que el PSOE ha dicho que cuando fue detenido lo expulsaron, él nos ha dicho que no, que a día de hoy sigue perteneciendo al PSOE, que lo único que le han hecho ha sido suspenderle cautelarmente de militancia, y esto son dos cosas completamente distintas. Entonces, el Partido Socialista dice una cosa, Tito Berni dice otra. ¿A él le duele que su partido le haya dado la espalda, que no le crea? Porque ante todo está la presunción de inocencia, por supuesto. Él tiene dos sentimientos a la hora, porque esa ha sido una de las preguntas que le hemos hecho, ¿no? Y por un lado nos ha explicado cómo está agradecido a personas como la ministra María Jesús Montero, ex portavoz del Gobierno y actual ministra de Hacienda, porque según el Tito Berni ha sido la única miembro del Partido Socialista y del Gobierno que ha salido poco menos a decir que bueno, que había que confiar en la presunción de inocencia de este hombre. Pero al mismo tiempo también se le ve dolido por parte de no haber recibido ninguna llamada de antiguos compañeros suyos. Él nos contaba dos cosas que nos llamaban la atención. Por un lado, cómo él, cuando otros compañeros suyos de partido han estado implicados en escándalos similares o parecidos de corrupción, él asegura que siempre ha llamado para preguntar cómo estaba la persona. Es decir, él siempre ha respetado esa presunción de inocencia. Y luego, fuera de cámaras, nos ha hecho un comentario que, bueno, ha sido bastante llamativo. Se ha comparado con el exministro José Luis Ábalos cuando llegó la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y se generó toda la polémica que se organizó en España, y como algunas personas dentro del PSOE, bueno, pues dejaron poco menos que a los pies de los caballos a Ábalos. Pues él recupera un poco el sentimiento que en su día pudo tener Ábalos y lo trae a la actualidad. Dice también que la gente le muestra su apoyo cuando lo ve por la calle. Igual sus compañeros de partido no, algo pensarán, pero la gente por la calle sí que le dice que consideran que es inocente. Él también reitera que tiene la conciencia tranquila, pero a veces una imagen vale más que 1000 palabras, Alejandro. Y a él se le ha podido ver en locales junto a otros empresarios, presuntamente fomentando la prostitución, porque hay fotografías. ¿Qué te ha dicho él sobre estas fotos? Bueno, él lo que sostiene con respecto a las fotografías donde se le ve consumir presuntamente prostitución y drogas, él asegura que ha sido objeto de una trampa. Él me llega a decir que nunca jamás ha estado con una prostituta y que nunca jamás en su vida ha consumido drogas. Entonces, él sostiene que esto, en fin, ha sido una trampa. Él dice, por poner el ejemplo de la fotografía que todos tenemos en la cabeza, en el que se le ve con el torso desnudo, cogiendo del cuello a una mujer, él sostiene que estaba tranquilamente en la habitación de un hotel del centro de Madrid, a muy pocos metros de la Puerta del Sol, un día al regresar del Congreso de los Diputados. Prácticamente de un momento a otro, Antonio Navarro le llama y le dice: oye, que estoy aquí en tu hotel, ábreme la puerta de la habitación, que te voy a presentar a unas amigas. Entonces él se levantó rápido de la cama, sostiene que estaba sin camiseta, y fue el momento en el que se produjeron esas fotos. Esta es su versión, es algo que contrasta la versión de Tito Berni con lo que aparece, porque, en fin, a veces las cosas son más sencillas de lo que parecen, ¿no? Y cuando uno ve que se parece a un pato, pues seguramente será un pato y no una serpiente. Claro. Pero bueno, esta es su versión. Él dice que rompe relación con Antonio Navarro Tacoronte en 2021. Estas fotos serán de antes. Al final habría relación entre ellos, una buena relación de amistad, porque si no, uno no va a un hotel con unas señoritas y abre la puerta y deja que entren. Entiendo que la relación que les unía era más allá de una simple amistad. Ellos lo que sostiene el Tito Berni es que la relación que ambos tenían se limitaba simplemente a poco menos que él se limitaba a ayudar a los empresarios que el mediador le podía conocer. Él niega taxativamente haber
intermediado para favorecer a empresarios, para que cobraran subvenciones o se beneficiaran de contratos públicos a cambio de mordidas, y simplemente se limita a explicar que el mediador, bueno, pues le presentaba a amigos suyos empresarios que querían asesorarse sobre cómo montar empresas en las Islas Canarias, porque hay que recordar que aquí en las Islas Canarias, donde nos encontramos, montar una empresa en cuanto a impuestos es más barato que hacerlo en la península ibérica, y que él simplemente, con toda su buena voluntad, pues prestaba su consejo. Esta es la versión que él sostiene. Vamos a ver si sostiene lo mismo delante de un juez y si el juez se lo cree, porque hasta el momento lo que estamos viendo dentro del sumario judicial pues parece más bien lo contrario, porque en el sumario judicial constan conversaciones telefónicas intervenidas donde él habla claramente de lo que podríamos llamar un impuesto revolucionario a empresas. Es decir, ¿os queréis establecer en las Islas Canarias? Perfecto, yo os ayudo, pero a cambio de una remuneración. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llegó a decir que el Tito Berni hará caer el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Tiene miedo de que esto ocurra, Juan Bernardo Fuentes Curbelo? No, él lo que sostiene es que, en concreto, esta afirmación de la presidenta de la Comunidad de Madrid pues es poco que algo irrelevante, algo así nos ha llegado a decir. Se ha reído, él sostiene que no, que eso que dice Isabel Díaz Ayuso no es así, y que por lo tanto el escándalo de corrupción que está protagonizando no va a hacer caer al gobierno, ¿no? Otra cosa es el rédito electoral que esto le pueda perjudicar de cara ahora a las elecciones. Pero él ha sido taxativo y él piensa que su caso no va a hacer caer al gobierno. El líder del PP, Feijóo, dice que lo que se conoce hasta ahora solo es la punta del iceberg. ¿Queda mucho aún por conocer, Alejandro? Yo creo que sí, porque si bien es cierto que la Policía Nacional lleva investigando el caso Mediador desde hace muchos meses, hemos conocido tan solo una pequeña parte. Hemos conocido quiénes son los personajes implicados, cómo funcionaba, cómo era la mecánica de trabajo delincuencial de estas personas, y poco a poco estamos conociendo hechos concretos. Por poner un ejemplo, la cena en el restaurante Ramsés con varios diputados del PSOE del Congreso de los Diputados. Conocemos que otro día que el Tito Berni usaba un club juvenil de fútbol, según la policía, para blanquear las comisiones. Al día siguiente conocemos, en fin, yo creo que efectivamente esto es tan solo la punta del iceberg. Él hoy, con el debate, ha dado el primer paso de hablar con un medio de comunicación nacional. Veremos si lo sigue haciendo o si sigue viviendo recluido, y a partir de ahí pues veremos cómo se desarrolla la situación. Pues me temo que seguiremos hablando sobre este tema. Alejandro Entrambas-Aguas, periodista de investigación del Debate. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Belén. Diariamente se van conociendo diferentes informaciones que se suman a las ya destapadas del caso Mediador o del caso Tito Berni, que, aunque él confía en su inocencia, las fotos en locales de Alterne y la investigación que lleva en marcha desde hace muchos meses le sitúan a él como uno de los cabecillas. Puedes escuchar este podcast en eldebate.com y en las principales plataformas de audio. Recibe un saludo de quien te habla, Belén Montes. Gracias por estar al otro lado. Adiós.